¿Alguna vez te has preguntado cómo simplificar al máximo tu flujo de trabajo con archivos PDF y al mismo tiempo aprovechar la potencia de la inteligencia artificial? Está bien extraña esa combinación, ¿no? Pues hoy descubrirás 3 razones por las que amarás UPDF 2.0. Desde su edición nativa de texto e imágenes, pasando por la magia de su asistente de inteligencia artificial, hasta su robusto sistema de organización y protección. Creo que todos hemos sentido esa frustración de las 1000 formas de abrir un PDF y lidiar con configuraciones complejas e interfaces difíciles de entender. Perder tiempo buscando funciones y afinar permisos de seguridad. Pero imagina una herramienta que reúne todo en una sola interfaz limpia y clara. Quédate hasta el final y verás cómo UPDF puede transformar tu forma de trabajar para siempre. Porque sí, esta herramienta de PDF hace más que permitirte leerlo, muchísimo más. Miren, antes de empezar con lo jugoso, les tengo que decir que esta es una de esas herramientas que empiezas a utilizar para crear el video y demás, y te das cuenta que esta es de las que vale la pena. A esta herramienta le falta nada más hacerme el almuerzo para no tener que parar ni perder tiempo de edición. Imagínate abrir UPDF 2.0 y encontrar todas las funciones esenciales organizadas en pestañas claras. El home o el inicio, editar, convertir y mucho más. Esta vez, señoras y señores, les muestro en tiempo real lo que podemos hacer con esta completa herramienta para que no se me aburran. Esto es UPDF. Lo único que tienen que hacer es entrar a su página, descargar y empezar a utilizar. Es así de sencillo. Aquí en el home o en el inicio podemos encontrar muchas cosas en realidad. Este es el que te va a llegar al home o al inicio de nuevamente. Siempre que tú necesites ir a la página principal, por decirlo de alguna forma, al lado vas a encontrar un más en donde vas a poder abrir archivos, en donde vas a poder hacer o crear documentos en blanco y en donde vas a abrir una nueva ventana. ¿Una nueva ventana para qué? Para poder tener varios documentos PDF pues con visibilidad. Y claramente vas a encontrar todos los documentos recientes que hayas abierto para que los puedas abrir rápidamente. Ahora, si cerramos esto y nos vamos por acá, vamos a encontrar otra pestaña que se llama abrir archivo, en donde ustedes básicamente van a poder abrir cualquier archivo PDF que ustedes necesiten visualizar. Si cerramos por acá y nos vamos a la derecha, vamos a ver que dice subir a la nube, porque sí, UPDF lo vamos a ver más adelante, pero UPDF les permite tener almacenamiento en la nube. Así que nada, lo único que tienen que hacer es le presionan en subir en la nube o subir a la nube y abren el documento o guardan el documento que ustedes necesitan. Pero también pueden descargar o pueden visualizar todos los documentos que tengan en la nube. En la parte inferior media vamos a encontrar básicamente lo que es buscar, que es algo muy parecido a lo que está en la parte superior izquierda, pero esta vez lo que nos va a ayudar es básicamente a buscar lo que tenemos ya reciente o que hemos ya trabajado en UPDF. Al lado vamos a encontrar un botón que nos permite ordenar en última modificación, nombre del archivo, tamaño del archivo, algo bastante común y fácil de usar. Al lado derecho de esto vamos a encontrar dos opciones para visualizar los documentos como nosotros los necesitamos. Los podemos visualizar en lista o los podemos visualizar en miniatura. Entonces, normalmente en vista de lista nos permite ver mucha más información en caso de que el nombre sea muy largo y que tenga muchos datos, y en miniatura nos permite ver obviamente qué hay dentro del documento, por decirlo de alguna forma. Y a su derecha vamos a encontrar básicamente lo que es borrar toda la lista que tenemos de reciente. En la parte inferior vamos a encontrar lo que está más jugoso del programa, que son todas las herramientas, la inteligencia artificial, la nube, pero aquí ya vamos a poder jugar un poco más con esta herramienta, que es no solamente abrir o subir, sino también buscar, visualizar y demás, que ahorita lo vamos a ver. Y aquí al final en la parte derecha lo que vamos a ver es básicamente lo que se está descargando o lo que se está subiendo. Y allí muy bien lo dice, todos los archivos que se carguen aparecerán acá y exactamente lo mismo dicen descargar. Todos los archivos descargados van a aparecer allí. Dentro de un momento les voy a mostrar cómo se utiliza la plataforma, cómo subimos, cómo interactuamos con los archivos realmente, que es lo más importante, pero por el momento vamos a ver qué es lo que nos muestran herramientas o qué es lo que realmente tienen herramientas. Si nosotros le damos clic acá en herramientas, se nos va a abrir un expendio de herramientas increíblemente grande y funcional. Entonces vamos a visualizar el lector de PDF, que lo vamos a poder hacer con inteligencia artificial, lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver el editor de PDF, que nos permite editar texto, editar imágenes, iconos, etcétera. Comparar PDF, que nos permite, como bien dice ahí, comparar revisiones de documentos, lo vamos a ver también más a detalle más adelante. Y al lado derecho nos muestra dos cosas bastante importantes. La primera es crear PDF, que nos permite crearlo en blanco, crear un documento nuevo, crear una tarjeta ID, que básicamente que es una tarjeta ID, hagan de cuenta su licencia de conducción o su ID de cada uno de sus países con los que se identifican a nivel nacional, carnets, etcétera, etcétera. Y escáneres, si ustedes tienen escáner directamente lo pueden conectar y allí podemos también gestionar absolutamente todo lo que tengamos, no solamente escaneado, sino lo que vayamos a escanear. Pero en la parte inferior nos muestra herramientas por lote, que es una herramienta a través de la cual podemos generar cambios en lotes grandes
grandes de PDFs, es decir, en varios archivos al mismo tiempo. Podemos convertir, podemos combinar, podemos crear a OCR o desde OCR, reducir tamaño, imprimir, crear, etcétera, etcétera. Aquí lo pueden ver y más adelante lo vamos a ver a detalle. Pero como se han podido dar cuenta, acabamos de iniciar y ya tenemos 1000 herramientas que podemos utilizar, y no solamente eso, la interfaz es demasiado intuitiva y demasiado fácil de usar. Normalmente cuando nosotros abrimos un PDF, lo único que queremos es leerlo y máximo ponerle una firma, pero al momento que necesitamos editarlo, ahí empieza el problema. Entonces nada, ahora sí venimos a lo bueno. Vamos a ver cómo subimos un PDF y cómo empezamos a editarlo, qué herramientas tenemos para trabajar con UPF. Entonces nada, hay muchas formas de subirlo, pero la más sencilla, la más fácil es, vamos a abrir un archivo. Yo creé este archivo que tengo acá para hacer este ejemplo el día de hoy. Es un archivo que básicamente tiene imágenes y tiene pues texto. Lo bonito de PDF es que no solamente nos permite editar texto e imágenes, sino que ya vamos a poder ver más adelante que nos permite tener iconos, firmas, sellos, stickers, notas y muchas cosas más. Entonces esta interfaz es extremadamente sencilla. Lo único que ustedes van a ver al momento es la interfaz en donde ven el documento que acaban de abrir. En la parte superior vamos a ver una lista o una serie de iconos que son las herramientas más usadas, por decirlo de alguna forma, o las más importantes. En la parte derecha vamos a ver temas de guardar, de seguridad y de inteligencia artificial, que lo vamos a ver más adelante también. Y en la parte izquierda vamos a encontrar todas las herramientas que nosotros tenemos para poder trabajar con UPF, pero también vamos a poder encontrar marcadores, comentarios, adjuntarle archivos al archivo que ya tenemos de PDF, de organización de páginas, que es bastante bueno y chévere, pero lo vamos a ver más adelante. Ahora, UPF nos permite editar PDF, sí, claramente. Vamos a la parte izquierda en herramientas y le damos edición. La mayoría de PDFs trabajan con una capa de seguridad, que es esta que está acá. Si la ven, esta que está acá. Cuando nosotros la seleccionamos y la eliminamos, ahora sí podemos básicamente editar todo lo que necesitemos. Simplemente lo que tienen que hacer es dar doble clic, y si se dan cuenta nos aparece la barra de herramientas básica, en donde nosotros podemos cambiar el color de la letra, el tamaño de la letra, el tipo de la letra, si vamos a justificar, centrar, etcétera, etcétera. Y por ejemplo, este es el título de nuestro último video, porque solo hablan de Apple y Samsung si hay mejores opciones, pero resulta que Apple me quiere patrocinar y no le gusta mucho este título, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es que lo vamos a eliminar y lo vamos a editar. Lo único que tienen que hacer es como si estuvieran en un archivo de texto normal. Básicamente lo seleccionan, lo eliminan y lo editan. Entonces vamos a ponerle, porque solo hablan de algunos smartphones, si hay opciones mejor. Y así mismo vamos a poder editar absolutamente todo el texto que nosotros necesitemos sin salir de la interfaz principal, que es lo más importante. No nos abre interfaces nuevas, no nos abre pop-ups, no nos abre 1000 opciones, simplemente doble clic y a editar. Como ustedes pueden ver aquí, simplemente es doble clic, empezar a editar, pueden borrar, pueden cambiar, pueden bajar, o sea, pueden quitar, poner lo que necesiten, todo lo que sea necesario para editar el texto. Pero no solo eso, también podemos manipular las imágenes que nosotros tenemos en el documento. No solamente moverlas, sino también podemos cambiar el tamaño, podemos cambiar la imagen per se, podemos quitar esta imagen y colocar otra, o simplemente eliminarla y modificar el texto. Ejemplo, este texto está hasta acá, lo vamos a ampliar, ¿cierto? Para que ya no aparezca el hueco que dejó la imagen. Ahora, si estamos trabajando, necesitamos enviar un documento PDF que tenga enlaces cliqueables o enlaces funcionales. UPF nos permite hacerlo también con un par de clics. Lo que tenemos que hacer es que vamos aquí a la parte superior central, donde dice insertar y editar enlace, le damos clic y nos aparece o nos cambia el icono que teníamos de manito por este más con un icono de enlace. Lo ponemos en donde necesitemos y ponemos el enlace. Entonces, ejemplo, www.youtube.com. Podemos cambiar absolutamente todo lo que necesitemos de este enlace. Si lo queremos, ejemplo, lo queremos con un rectángulo, lo queremos subrayado, podemos cambiar el grosor o podemos cambiar básicamente el color. Si nosotros quitamos acá, básicamente nos damos cuenta de cómo quedó nuestro enlace. Volvemos a selección, ya podemos seguir editando nuestro texto. Pero digamos que luego de crear el enlace me di cuenta que el enlace no iba ahí, sino que iba más abajo. Lo que vamos a hacer es que vamos a moverlo a donde nosotros queramos, y si está muy grande, porque youtube.com es algo muy corto, entonces cambiamos su tamaño y listo. Pero resulta que es un trabajo de la universidad en donde yo no necesito solamente tener el PDF o el PDF para entregarlo a mi profesor, sino que también necesito hacer una presentación de esto. Entonces este PDF nos permite y nos ayuda a convertir los archivos PDF en otros tipos de archivos. ¿Cuáles tipos de archivos? Básicamente nosotros tenemos aquí nuestro PDF, nos vamos a herramientas y en la parte inferior de edición nos damos cuenta que nos muestra a cuáles tipos de archivos nos permite convertir. Nosotros podemos elegir rápidamente acá si lo queremos a imagen, si lo queremos a Word, Excel o PowerPoint o presentación, pero si queremos algo mucho más detallado le damos clic en más y nos abre una interfaz pequeña en donde nos va a mostrar una serie de opciones. La primera opción, ¿cuál es? Básicamente a qué formato de salida o a qué quiero yo convertir mi archivo PDF. Y UPF nos permite convertir a Word, PowerPoint,
PowerPoint, Excel, imagen, CSV, que es básicamente Excel pero un formato menos pesado, formato RTF, formato de texto, formato XML y formato HTML, es decir, página web. Digamos que yo lo quiero convertir a PowerPoint, le digo que el rango de páginas es de 1 a 1 porque en este caso solamente tengo una página, pero pueden tener un archivo PDF que tenga 100 páginas. Ustedes eligen solamente cuáles páginas van a convertir a lo que necesitan convertir. Entonces en este caso solo le ponemos la primera y le ponemos que todas las páginas, pero también lo pueden hacer que solamente sean las páginas pares o las páginas impares. Y a la derecha hay algo mejor, podemos crear la presentación que solamente sea para presentar, es decir, que no sea editable, pero también la podemos crear que sea editable, que el contenido se pueda editar luego de haberlo pasado a presentación. Y listo, eso es todo. Le damos a aplicar, nos dice dónde guardar, nos pide dónde guardar nuestro nuevo documento y eso es todo lo que tenemos que hacer. Ya tenemos nuestra nueva presentación. Ahora, ¿podemos crear PDFs desde cero? Claro que sí. Tenemos dos opciones, de hecho tenemos más, pero las dos más usadas o dos más sencillas es o cerramos nuestro documento en la parte superior izquierda o simplemente vamos a Home, en donde nos va a quedar nuestro documento actual abierto para seguirlo manipulando y visualizando. Como pueden ver acá, le damos en el más como les comenté en el inicio y aquí nos va a poner documento en blanco. Simplemente le damos clic, nos va a pedir cuál es el estilo que nosotros queremos para crear nuestro nuevo documento, que puede ser colores, puede ser el tamaño, la orientación, si es vertical o horizontal y cuántas páginas va a tener. Así que básicamente podemos crear nuestro documento PDF desde cero sin tener que abrir otra aplicación, ya sea Word o un documento de Google, y cuando terminemos lo descargamos como PDF. Esta herramienta tiene también OCR integrado y les explico rápidamente qué es esto. En un archivo PDF, OCR, que es reconocimiento óptico de caracteres, es una tecnología que convierte imágenes de texto como las de los documentos escaneados en texto editable con capacidad de búsqueda. En esencia, el OCR permite que un archivo PDF que originalmente solo contiene una imagen del texto, como un archivo escaneado, se transforme en un documento donde el texto puede ser seleccionado, copiado, editado y buscado, porque esto no existía cuando estaba en la universidad. Básicamente en la parte inferior vamos a ir a nuestras herramientas y nos vamos a dar cuenta que aquí dice OCR, nos abre una interfaz bastante sencilla. Añadimos aquí nuestros archivos, vamos a suponer que este es un archivo que yo escaneé y seleccionamos si solamente queremos nuestro texto, nuestras imágenes o queremos absolutamente todo el documento con todo su contenido. Bajamos un poco, seleccionamos el idioma en el que nosotros o está el documento en el que queremos el documento y aplicamos. Y esto lo que hace es lo que les digo, si ustedes tienen un documento escaneado, pues se los transforma a un documento PDF editable. Gracias a la regla de los 3 clics de UPDF, flujos de trabajo de 10 o 15 pasos se reducen solamente a 3, como lo han podido ver. Así, si necesitas editar, convertir, aplicar OCR en un solo documento, todo sucede sin cambiar de herramienta, mucho más rápido y mucho más eficiente que en otras herramientas. A ver, una herramienta de gestión de PDFs no es completa sin anotaciones y un motor de inteligencia artificial. Sí, inteligencia artificial, que agilice tu revisión. Pues como la ven, UPDF 2.0 combina ambos. Cuando tenemos nuestro documento abierto, vamos a la parte superior de nuestras herramientas básicas o más usadas y vamos a ver una que dice resaltar, que parece una H. Si le damos en la flecha hacia abajo, nos va a mostrar otras más herramientas que tiene esta misma, como resaltar, subrayar, tachar o ondular. Supongamos que queremos resaltar algo importante en nuestro documento para que alguien más pueda verlo y darse cuenta. Así que seleccionamos resaltar y nos vamos a lo que queremos resaltar. Ejemplo, yo quiero resaltar que no debemos desperdiciar nuestro dinero, así que resaltado. Luego de que lo hayamos resaltado, nos vamos a poder dar cuenta que se nos abre otra sección de herramientas en donde vamos a poder modificar lo que ya hicimos. Ejemplo, no lo quiero resaltado, lo quiero subrayado. No lo quiero subrayado, lo quiero tachado. No lo quiero tachado, lo quiero ondulado. Pero no lo quiero amarillo, lo quiero rosadito. Ahora supongamos que necesito agregar comentarios adhesivos, es decir, comentarios que otra persona va a poder visualizar cuando estén abriendo el documento. Entonces nos vamos a la parte superior donde dice notas adhesivas, lo seleccionamos el color que queremos, en este caso lo vamos a poner verde claro, y seleccionamos en dónde queremos poner la nota. Entonces lo vamos a poner aquí en el primer texto de este video, nuevamente, porque solo hablan de Apple y Samsung, si hay mejores opciones, y le vamos a poner: debes ver este video completo o nunca tendrás el teléfono que quieres. Y ya, en la parte inferior de la nota nos permite seleccionar el tamaño de la letra, si la queremos mediana, si la queremos grande, o básicamente si la queremos pequeña como la teníamos, si necesitamos borrarlo o simplemente enviarlo. Le damos clic en enviar y listo, queda
el comentario. Cuando otra persona vaya a ver nuestro documento, se va a dar cuenta que aquí hay una nota y cuando pase por encima el mouse, va a ver que hay un comentario importante que debe ver y que debe tener en cuenta. Ahora vamos a ver algo extremadamente importante porque UPF también quiere cuidar nuestra vista y por eso activaron o le pusieron un modo que se llama modo de protección para los ojos o Eye Protection Mode. De nuestro documento nos vamos a la parte inferior derecha en las opciones de abajo y le vamos a dar donde dice propiedades del documento. Allí se nos va a abrir un pequeño panel en donde nos va a mostrar varias opciones. Entonces, ¿cómo queremos ver nuestro documento? Lo que nos compete aquí básicamente es cuidar nuestra vista y tiene varias opciones para ello. Por ejemplo, la primera opción, que si se dan cuenta lo que pone es como un filtro azulado que tienen algunos televisores y en este momento todos los celulares o smartphones. Pero también podemos poner muchos filtros más. Si se dan cuenta, tiene varios filtros para proteger los ojos y otros más para visualización, que tiene que ver más con cómo queremos ver nosotros nuestro documento. Ahora vamos a ver lo que muchos quieren ver y por lo que muchos vinieron acá, y es básicamente la inteligencia artificial que tiene embebida nuestro UPF. Y es que es muy buena e intuitiva. Podemos hacer esto de dos formas. La primera es en el home o en el inicio, nos vamos a la parte inferior y podemos ver que aquí hay un apartado de inteligencia artificial. Cuando le damos clic, lo que va a hacer es que nos va a llamar un documento, nos va a pedir que nosotros abramos un documento. Pero como nosotros ya tenemos un documento aquí abierto, lo que vamos a hacer es que vamos a ir a la parte superior derecha y le vamos a dar clic en UPF AI. Cuando le damos clic aparece una pequeña interfaz a la derecha, de nuevo sin cambiar de ventanas, y lo primero que nos va a pedir es el idioma en que nosotros queremos interactuar con la inteligencia artificial. Hay muchísimos idiomas: inglés, chino, neerlandés, francés, alemán, italiano, etcétera, etcétera, pero en este caso nosotros vamos a utilizar español. Le damos clic en chatear con PDF y nos va a salir una nueva ventana. Inmediatamente nosotros seleccionamos esto, nos va a mandar un resumen de nuestro documento, bastante bueno. En este caso nos dice algo como: este documento que compartiste parece ser un resumen de varios videos relacionados con tecnología y gadgets, lo que nos muestra que es muy intuitivo, pero también sabe leer muy bien lo que tenemos nosotros en nuestro documento, independientemente de cuál sea la información que hay en él. Si bajamos en la parte inferior, nos da tres opciones rápidas. Una es cuáles son nuestras alternativas para marcar populares de smartphones como Apple y Samsung. Si se pueden dar cuenta, estas opciones están predeterminadas según la información que nosotros tengamos en nuestro documento, qué gadgets útiles se mencionaron y qué secretos explora sobre el teléfono dorado de Trump, que es uno de los videos que tenemos acá. Pero como en toda inteligencia artificial, en la parte inferior derecha vamos a tener un cuadro de texto en donde vamos a poder solicitar a la inteligencia artificial varias cosas. Sin embargo, UPF nos lo ha puesto mucho más sencillo. En la parte inferior, antes del recuadro de texto, nos ha puesto tres opciones rápidas. Una es resumir el documento, otra es traducir el documento y otra es hacer un mapa mental, que esta de mapa mental me voló la cabeza. Creo que todos sabemos que es un mapa mental, pero básicamente cuando nosotros le damos clic en mapa mental, elegimos las páginas de las que queremos que haga un mapa mental, le damos generar, esperamos un momento, es bastante rápido, esto está sin cortes y nos empieza a generar nuestro mapa mental poco a poco. Entonces, ¿cuál es el título? ¿Desde dónde empieza nuestro mapa mental? Desde el título AI Smart Future, nos dice por ejemplo en la primera rama por qué solo hablan de Apple y Samsung si hay mejores opciones, que es el primer video, y asimismo nos va a mostrar el título de cada uno de los videos, que serían las ramificaciones del título inicial. Pero aquí viene lo más interesante: no solamente lo ramifica exactamente como está en el texto que nosotros tenemos en nuestro documento, sino que hace un análisis del documento, la información que nosotros tenemos, y de esa misma manera ramifica nuestro mapa mental. Si se dan cuenta, después del primer título que está en esta parte de acá, nos dice en otra ramificación alternativas a marcas populares, que es la temática del video, y luego de ello nos da dos ramificaciones más, que es como la idea principal y las ideas secundarias. Smart Crew, si ustedes están en la universidad o están trabajando, esto es supremamente útil para cualquiera de los dos ámbitos, ya que muchas veces necesitamos hacer análisis o definiciones de causa raíz y esto nos puede ayudar a sacarlo así de rápido. Ahora, como les mostré hace un momento, cerramos acá, volvemos a nuestra inteligencia artificial en donde nos va dejando el historial de todo lo que vamos hablando con ella. En la parte inferior tiene otras dos opciones, ¿cierto? Resumir y traducir. Si damos clic en resumir, básicamente lo que va a hacer es nos va a pedir nuevamente de qué páginas necesitamos nuestro resumen. No va a hacer el resumen de todo el documento completo, en este caso le damos a resumir y va a hacer algo muy parecido a lo que hizo al inicio, pero un poquito más detallado. Si se dan cuenta, va generando poco a poco el resumen de todo el documento. Allí terminó de generar nuestro resumen rápidamente. Es un resumen de absolutamente todo lo que tenemos, con varios puntos, que es muy parecido al mapa mental, pero ya resumido para nosotros solamente copiar y pegar si es necesario hacerlo. Pero también tenemos traducir, entonces le damos clic en la parte inferior en traducir, de nuevo nos va a pedir
en qué idioma lo necesitamos y cuáles son las páginas que necesitamos traducir. Si se dan cuenta, en este momento nos dice español, pero lo vamos a traducir a japonés. Le damos clic en traducir y nos empieza a traducir. Como pueden ver, esto es buenísimo porque muchas veces nosotros necesitamos copiar todo el texto que tenemos si nos lo permite el programa de edición o el programa de visualización de PDF que estamos utilizando, luego llevar ese texto que copiamos a un traductor, luego traducirlo, luego volver y copiar y pegar nuevamente en el documento en el que estamos trabajando. Aquí lo único que tienen que hacer es dar clic, traducir, elegir el idioma que están o que van a utilizar y listo. Este módulo de inteligencia artificial no está para presumir, está para hacer tu vida más fácil cada día. Con él, las revisiones, traducciones y búsquedas complejas se vuelven un juego de niños. Si les está gustando el video, dejen su like, su comentario y suscríbanse. Si no les está gustando, dejen su dislike, su comentario y suscríbanse. Que el anterior o el siguiente, estoy seguro que sí les va a gustar. Sus likes y comentarios son mi recompensa y me ayudan a que este proyecto llegue a ser una comunidad gigante para que todos logremos cosas que ni se imaginan. Ya casi somos 5000 amantes de la tecnología. Píquenle al botón. Pero tu trabajo no termina al editar. Debes organizar, debes proteger tu documento y debes colaborar. Así que esta vez podemos reorganizar nuestras páginas de una manera muy sencilla. Nos vamos a ir al otro documento que tenemos para este ejemplo, para esta actividad, que es este documento que nos da UPDF. Este documento tiene varias páginas. Nos vamos a la parte superior izquierda, le damos en organizar páginas, nos va a mostrar todas las páginas de nuestro documento PDF. Lo que nosotros podemos hacer es hacer lo que se nos dé la gana. Si nosotros queremos nuestra página 3 después de la página 9 o al final, simplemente lo arrastramos y listo. En la parte superior vamos a ver varias opciones. La primera es seleccionar las páginas. Nos permite seleccionar automáticamente las páginas que nosotros necesitemos y en este caso pueden ser páginas pares, páginas impares, horizontales, verticales o todas las páginas. Como se dan cuenta, le damos clic y las selecciona todas automáticamente. Pero también tenemos otras opciones. Podemos o insertar más información desde un archivo, desde una imagen, una página en blanco, etcétera, o podemos extraer información. Ejemplo, yo necesito extraer la página número 3 en formato de imagen. Pues simplemente le doy acá y le doy a extraer y él me va a decir en dónde necesito guardarlo y voy a tener esa página como una imagen aparte de mi documento. Buenísimo, ¿no? Ahora vamos a ver una opción de seguridad que me encantó y que tiene UPDF 2.0 y es todo el tema de la seguridad. Así que nos vamos nuevamente a nuestro documento, subimos y en la parte superior derecha, en donde les comenté al inicio que estaba la opción de guardar, a su derecha tenemos una flechita hacia abajo. En esa flecha nos va a dar varias opciones: guardar como, imprimir, guardar como PDF, PDF imagen, etcétera. Pero más abajo en las opciones nos va a mostrar una opción que dice proteger con contraseña. Le damos clic allí y nos va a abrir una pequeña interfaz, como se pueden dar cuenta. Lo primero que vamos a ver es reducir tamaño del archivo. Cuando le damos clic allí nos va a mostrar en cuáles opciones nosotros podemos utilizar para reducir ese tamaño. Si lo queremos como el archivo original, que no sea comprimido, sin pérdida de información o de datos o de calidad, calidad máxima, calidad alta, etcétera, etcétera. En la parte inferior nos va a permitir configurar o no configurar una contraseña. En este caso le vamos a poner contraseña. Nos permite dos opciones: una contraseña de apertura del documento y una contraseña para permisos del documento. En este caso vamos a agregar una contraseña de apertura del documento. Le damos clic allí y nos abre otra pequeña pop-up en donde nos muestra dos opciones: contraseña de apertura de documento y confirmar esa misma contraseña. Igual que cuando nosotros creamos contraseñas en todas partes, ponemos nuestra contraseña principal y la confirmación. Ponemos nuestra contraseña, la confirmamos y le damos en guardar. Y ahora nuestro documento tiene contraseña y no se va a poder abrir si no tenemos esa contraseña para la seguridad de la información que tiene nuestro documento en caso de que sea totalmente necesario. Nos permite seleccionar nuestro nivel de codificación, que quiere decir que a mayor nivel de codificación, mayor seguridad y más difícil va a ser desbloquear el documento. Y nos da 4 opciones finales más. Si le queremos agregar un comentario, un formulario, una marca de agua o simplemente recortar página. Le damos guardar como y nos permite guardar nuestro nuevo documento con toda la seguridad que nosotros necesitemos. Todo esto que les acabo de mostrar sin instalar nada extra. UPDF lo trae todo integrado y es compatible con GDPR y otras regulaciones. Ahora, como les dije al principio, recuerden que si adquieren UPDF van a tener espacio en la nube y va a ser muchísimo espacio, no solamente por la cantidad de espacio que UPDF nos da, sino también porque los documentos no pesan mucho, así que van a poder tener absolutamente todos los documentos que quieran en su nube de UPDF y los van a poder abrir en cualquier parte del mundo, en cualquier dispositivo que ustedes tengan. Así que nos vamos a la parte inferior en donde tenemos nuestras 3 herramientas principales que ya hemos visto: herramientas, inteligencia artificial, y ahora vamos a ver la nube. Le damos clic en nube y nos abre una pequeña interfaz en donde nos muestra qué es lo que tenemos nosotros en nuestra nube.
En este caso nos dice que tenemos 2.1 megabytes usados de 110 gigabytes. Nos permite realizar transferencias, nos permite crear carpetas nuevas o nos permite subir a la nube. Vamos a crear una carpeta nueva, le damos clic en carpeta y vamos a escribir nueva carpeta Smart. Le damos a aceptar y se nos queda nuestra nueva carpeta. Entramos a nuestra carpeta, le damos subir a la nube, seleccionamos nuestro documento y listo. Pero no solamente esto, si nosotros ya tenemos nuestro documento en la nube, lo que vamos a hacer es que lo vamos a abrir y digamos que lo necesitamos compartir. ¿Cómo nos permite compartirlo? Vamos a la parte superior derecha donde dice guardar, donde encontramos el tema de proteger con contraseña, pero más arriba vamos a encontrar compartir UPF. Le damos clic allí y nos va a abrir una pequeña interfaz. Nos va a decir si queremos publicarlo en la web, es decir, como ya lo tenemos en la nube, nos permite copiar un enlace para compartir para que cualquier persona a través de la web lo pueda abrir en cualquier parte del mundo, en cualquier dispositivo. Lo podemos compartir a través de correo electrónico o una mejor opción todavía y más avanzada a través de código QR. Lo que hace él es que nos genera un QR el cual nosotros podemos descargar y compartir para que las personas que necesiten descargar nuestro documento pues lo puedan hacer a través de este código QR escaneándolo con sus cámaras de sus teléfonos celulares. Con este conjunto UPF 2.0 se convierte en el centro neurálgico de tu gestión documental, así que olvídate de eso de tener 10 aplicaciones y licencias distintas. Hemos visto cómo UPF 2.0 une edición avanzada y conversión rápida en un solo lugar. Integra un asistente de inteligencia artificial que responde, traduce y resume por ti. Organiza, protege y facilita la colaboración multiplataforma. Ahora, admítelo ya, tu productividad con PDF o PDFs no puede esperar más y esta herramienta es lo mejor que has visto en esta y todas tus vidas. Haz clic en el enlace de la descripción o del comentario fijado, aprovecha el descuento exclusivo que están brindando mis amigos de UPF y adquiérelo ya. Una sola licencia la puedes usar en todas las plataformas: Windows, Mac, Android, iOS, sitio web y en 2 escritorios y 2 smartphones simultáneamente. Es que esto es wow. Y es que ¿saben qué? Les voy a lanzar un dato. Miren, con lo que se adquiere una licencia de la competencia, puedes adquirir casi 7 de UPF Pro. Ahí verán. Espero que este formato les haya gustado. No olviden suscribirse, activar la campanita y dejar un comentario sobre cuál de estas 3 razones que te acabo de decir de UPF te convenció más. Nos vemos en el próximo video.